Hola, hola, bendiciones para todos. Continuamos con Apocalipsis. Venimos estudiando el mensaje a las iglesias de la provincia romana de Asia. De verdad que si algo podemos decir de estos mensajes es que el Señor tiene mucho que hablar de su iglesia. Tiene mucho que decirle a la iglesia. Eso podríamos sacarlo como conclusión, que el Señor tiene mucho que decir a la iglesia, a nosotros como creyentes. No solo la iglesia o las iglesias que habían en ese momento en Asia, sino a nosotros hoy como iglesia. Estos mensajes nos hablan, retumban fuertemente en nuestro corazón. La iglesia necesitamos prestar atención a esto que el Señor está hablando, a lo que el Señor le interesa de la iglesia, a lo que estaba bien, a lo que estaba mal, a lo que tenemos que corregir, a lo que el Señor condena dentro de estas iglesias, porque hoy como iglesia podemos estar cometiendo el mismo error que estas iglesias estaban cometiendo en esta época en la que fueron estas cartas enviadas a estas 7 iglesias. Hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Sardis. Eso está en Apocalipsis 3, 1 al 6. Como venimos haciéndolo, vamos a hacerlo versículo a versículo para irlo desmenuzando poco a poco y así poder extraer la mayor cantidad de información que podamos de esta enseñanza. Así que espero que estés muy atento. Recomendación que lo escuches atentamente, en quietud, que no estés por allí haciendo otra cosa y escuchándolo porque te perderías de mucha información valiosa e importante para tu vida. El remitente de la carta es el mismo, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Ya sabemos que esta presentación del Señor Jesucristo a cada iglesia es diferente y lo hace de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Como más adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia en Sardis que está muerta. Allí mismo en el capítulo 3, versículo 1. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida, porque esta iglesia estaba moribunda, estaba muerta y necesitaba volver a la vida. Y ¿quién nos puede volver a la vida si no es el Señor? Él tiene los recursos, Él es la vida misma. Si en alguien hay vida, es en el Señor Jesucristo, es en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni la iglesia en su conjunto podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. No podemos. No. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para mantenernos vivos. El Señor dijo a los discípulos en Juan 15, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo mismo pasa con nosotros. Nada podemos hacer separados del Señor. Nada, nada. Mira, así como una rama, si se corta de la vid, se seca y no queda sirviendo para nada, solo para echarla al fuego. Así nosotros, si nos separamos por un momento del Señor Jesucristo, estamos muertos, estamos secos. Mira, y te voy a decir algo. Tú puedes estar en una iglesia y estar congregándote todos los domingos y estar separado de Dios y estar seco. Y en vez de estar vivo espiritualmente, estar muerto. Qué serio es eso. Pero también dice, y las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, probablemente una referencia a sus líderes. Él también aparece aquí bajo el control de Cristo.
los líderes de la iglesia están en las manos de Cristo, los mensajeros, los pastores. Él es el que sostiene su iglesia, Él es el que sostiene a sus líderes. Es el Señor Jesucristo el que hace esto maravilloso. Ahora, el Señor Jesucristo reprende la iglesia. Mira, le dice, yo conozco tus obras, y nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto ante los ojos de Cristo, nada. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en lo exterior, el Señor no se fija en lo exterior de las personas, sino en sus corazones. Es la razón por la cual nosotros debemos de estar más preocupados por cómo está nuestro corazón, a cómo nos vemos exteriormente. Eso es lo que realmente importa. O sea, exteriormente, los únicos que pueden vernos son los seres humanos, pero interiormente el Señor nos puede ver. Recordemos que todas las cosas están desnudas ante Él. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras iglesias, el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a ser la condenación más severa que encontraremos en estas cartas. Él le dice, tienes nombre de que vives. Y en la iglesia de Sardis, al parecer, gozaba de buena fama. Parece ser que la iglesia era reconocida entre la sociedad de esta ciudad. Tal vez era una iglesia muy activa, era una iglesia que participaba mucho en lo social. Parecía ser una iglesia avivada. Podemos imaginar nosotros que sus cultos eran unos cultos donde sonaba buena música, donde era animada la cosa, todo pintaba súper bien al interior de la iglesia y todas las cosas. O sea, tenía fama de tener vida. Pero el Señor tiene un concepto personal. Qué importante es que nosotros entendamos una cosa. Que uno es como nosotros nos vemos. O como nosotros queremos que nos vean. Esa es una cosa. Y para que nos vean súper bien, nosotros podemos esforzarnos y lograr crear una buena impresión delante de los hombres, delante de la gente. Pero otra cosa es lo que el Señor ve. Y este mensaje a esta iglesia nos lo va a dejar claro. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importa. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, mira, esa parecía ser una iglesia increíble. No dudamos de que fuera una iglesia con unos cultos extraordinarios, bien ordenada, estuviera bien asistida. Como dije ahora, la música sonara bien, tuvieran un buen número de programas, incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes delante de la vida social de Sardis. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Al final, lo único que realmente tenían era el nombre de iglesia del Señor, no más. Porque ¿sabes qué le dice el Señor? El Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga. No es que está diciendo cualquier persona. Es que es el Señor mismo el que está diciendo, estás muerto. ¡Wow! La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales, cristianos de nombre.
Es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrar en las iglesias evangélicas cristianos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. Quizás por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras como el caso de Esmirna y Pérgamo, ellos no habían sufrido persecución. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían nada que pagar, no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había Satanás de molestarse en perseguir una iglesia muerta? Pero una iglesia que está viva, que predica el evangelio, siempre será atacada por el enemigo. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Primero, estar satisfecho y descansar en los logros del pasado. Cuando yo ya estoy satisfecho, es que yo ya me he leído la Biblia no sé tantas veces, es que yo ya conozco esto y es que he ido a tantas convenciones, a tantos encuentros y reencuentros, es que yo ya sé, es que, mire, si yo me pongo a contarle a usted todo lo que el Señor ha hecho en tiempos pasados a través de mi vida, cuando usted escucha hablar a una persona así, está moribunda. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Las formas son las fórmulas. Hay líderes de iglesias que viajan de convención en convención, de país en país. ¿Sabes? ¿Haciendo qué? Buscando fórmulas de crecimiento. ¿Y qué es lo que está de moda ahora? ¿Y qué es lo que están haciendo en esa iglesia que está tan grande? ¿Y cómo así mantienen así? Y viven buscando fórmulas mágicas para crecer. Pero para crecer solo en número, no más. Estar más centrado en la solución, en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en las cosas espirituales. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Esos son síntomas de un creyente moribundo, una iglesia moribunda. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Y hay varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia en Sardis. Por ejemplo, eran como un museo de animales disecados. Tú vas a un museo de animales así, disecados, y tú ves el animal, conserva la belleza del animal, pero está muerto, no tiene vida. Así estaba Sardis. Usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros blanqueados, por fuera blancos, por dentro llenos de huesos de muerto. También podríamos compararlos con flores artificiales sin olor. Eso era Sardis, delante del Señor. Porque es el Señor el que está diciendo esto. No somos nosotros. No es que Juan estaba inventándose esto. No es que los pastores de las iglesias que estaban leyéndole estas cartas se habían inventado esto. Es el Señor el que lo está diciendo. A veces es el Señor el que está hablando a través de alguien, pero la iglesia no quiere escucharlo. Creo que esa es la razón por la cual la exhortación en cada carta: al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo que por eso el Señor lo pone allí. Entonces les hace un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 3, 2 al 3. Y les dice: sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaban en grave peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro dijo a los creyentes, 1 de Pedro 5:8,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser vigilantes ¿en qué? Vigilarnos a nosotros mismos, vigilar cómo está nuestra vida espiritual, vigilar lo que pasa por nuestra mente, vigilar los deseos de nuestro corazón, vigilarnos, hacer un autoanálisis, examinarnos a nosotros mismos o pedirle a Dios que lo haga, como el salmista lo dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad. No es vigilar a otros, porque a veces encontramos hermanitos en las iglesias que son expertos en vigilar a otros, en vigilar cómo están dándole. No, tú no estás llamado a vigilar a nadie, a vigilarte a ti mismo. Vigile sus pasos, vigile cómo está caminando, cómo está andando, cómo está su tarea como padre, como madre, cómo está usted caminando sobre esta tierra con el Señor. Y le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido allí en Sardis. Aún habían cosas que estaban para morir, pero si las ascuas no eran pronto avivadas, para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. Ellos estaban así. Habían allí todavía cosas vivas, pero estaban así apagándose poco a poco. Así hay muchos creyentes que se están apagando poco a poco. Necesitan avivar las ascuas, encenderlas de nuevo. En aquella iglesia habían algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante que había en esa iglesia de muerte, que parecía que estaba viva, pero estaba muerta. Y a veces hay iglesias que asfixian al creyente con tantas actividades, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, actividades de parejas, de niños, de la familia, de una cosa, de la otra, y toda la semana y todo el tiempo, y los que tienen que estar corriendo toda la semana con una cantidad de actividades y asfixian al creyente, y ya no tiene tiempo ni de orar, ni de tener comunión con Dios. Ahora, esto no está mal, todas estas cosas no están mal hacerlas. Que el encuentro, que el reencuentro, que no sé qué, todo está bien, pero todo tiene que tener una medida. Porque a veces son esas cosas precisamente las que tanta activismo, tanta actividad, lo que termina por asfixiar, ahogar y matar la vida espiritual de los creyentes. Mucho cuidado con eso. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente. Se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo para avanzar en la madurez espiritual. Al fin y al cabo, lo que de verdad importa en la iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y son animados de una forma pues que llame la atención de la gente, ¿no? Sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más al modelo que tenemos, que es Cristo. Entonces el Señor les dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, le está diciendo el Señor a los creyentes en Sardis. De pronto también nos lo esté diciendo a nosotros hoy. El resto fiel en Sardis debía acordarse, tener en cuenta, recordar lo que habían recibido y oído, es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les había llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Todas esas verdades que habían dejado olvidadas, a veces dejamos olvidadas las verdades de Dios, que son las que nos mantienen vivos,
que son las que nos hacen que nuestro corazón arda por el Señor. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad de Dios. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Y el Señor les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos un llamado del Señor a velar aquí. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti, dice. Seguramente no debemos entenderla como una alusión a su segunda venida, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. Más bien eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. No, esto es muy peligroso, porque como cristianos debemos saber que contener un solo punto débil, podemos caer víctimas de alguna astuta estrategia de Satanás. Tenemos que estar a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Mira, los primeros cristianos, cuando tú lees las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, todas las cartas nos revelan la expectativa que tenían los creyentes en esa época de la venida de Jesucristo. Todos vivieron en su época como si el Señor Jesucristo fuera a venir. Así vivían. No, uno no ve eso hoy. Hoy los creyentes no viven así. Viven más bien como si el Señor nunca fuera a venir. Así viven muchos creyentes, como si nunca fuera a venir. Y es al contrario. Una promesa a los vencedores, Apocalipsis 3, 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, les dice el Señor. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. El remanente fiel, o sea, unos pocos. Siempre la Biblia hace referencia a eso. El Antiguo Testamento hay muchos pasajes, hace referencia a que siempre dentro del pueblo pecador, idólatra, había un pequeño remanente que permanecía fiel al Señor. Y este es un concepto que es muy mencionado ahí. Solo 8 personas se salvaron del diluvio. Imagínate, tanta gente que había en esa época, solo 8 se salvaron. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida, solo 2 entraron a poseerla, de esos 12. Los otros 10 no. De los 5,000 que comieron del milagro de los panes y los peces que el Señor Jesucristo hizo, solo 12 al final se quedaron con el Señor cuando todos lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras con el paganismo de su cultura, ni se habían extraviado siguiendo falsas doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. Entonces el Señor les dice, la promesa es, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Qué bien! Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de la iglesia en Sardis. Habían dejado de andar con el Señor y esto es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario. En Lucas 24 narra la ocasión en la que el Señor Jesús resucitado se le aparece a 2 discípulos suyos que iban camino de Emaús. Y Él se les acerca, pero ellos tenían sus ojos velados, dice la historia,
para que no lo reconocieran, y él les pregunta, ¿qué prácticas son estas que tenéis y por qué estáis tristes? Y ellos empiezan a contarle todo lo que ha pasado, que habían del Señor Jesucristo, hablándole de él. El protagonista de todo lo que ha pasado era él y estaba allí. Ellos empiezan a contarle. Y el Señor los reprende en un momento, los reprende y empieza a hablarles desde Moisés acerca de cómo el Mesías tenía que padecer y sufrir. Cuando llegan a una posada, ellos prácticamente lo forzan a quedarse, no lo dejan ir. Y cuando están allí, se sientan a la mesa y él da gracias por los alimentos, se desaparece. Entonces se le abren los ojos, ellos reconocen que era el Señor y ¡pum!, desaparece de ahí. Pero ¿sabes? Lo que me llama la atención era lo que decían el uno al otro. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es el secreto de la vida de la iglesia. Caminar con el Señor y abrir sus Escrituras diariamente y meditar en ellas. Es el secreto de la vida de la iglesia, de la vida del creyente. Si yo no hago estas dos cosas, pues no voy a estar vivo, voy a estar muerto. Y Sardis, esta iglesia en Sardis, había dejado de caminar con el Señor y había dejado de lado la palabra de Dios. Por eso estaban muertos. ¡Qué horror! Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. De ninguna otra manera podemos ser justificados. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder entrar, escucha, en la presencia de Dios. La necesitamos para entrar en el cielo porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, 7 al 9. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino limpio son las acciones justas de los santos. Escucha, las acciones justas, no las palabras justas, no, las acciones justas de los santos. Necesitamos estar vestidos para entrar en las bodas del Señor. Son las vestiduras obligadas para entrar en la fiesta de bodas del Hijo del Rey que contó Jesús el Señor en la parábola, Mateo 22, 1 al 14. Desde ya, escucha, desde ya nosotros tenemos que estar vestidos de Jesucristo. Recuerda lo que dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desde ya tenemos que estarnos vistiendo del Señor Jesucristo para que un día nos podamos vestir con las vestiduras blancas y entrar a las bodas del Cordero. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora se les describe como vencedores y a ellos el Señor les promete que los vestirá con vestiduras blancas. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y también les promete otra cosa: y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Si tú lees Apocalipsis 13:8, te lo voy a dejar como tarea. Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27. Habla acerca de los que no están escritos en el libro de la vida y los que sí están escritos en el libro de la vida. Pero qué horror que estar uno allí de pie delante del Señor y que busquen el nombre de uno y no aparezca allí. Ay, Dios, eso es para... No, ni te digo.
Y en este versículo se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente se afirma es todo lo contrario. Este no borraré equivale al no vendrá a condenación. Eso es lo que está diciendo. Y después también dice el Señor, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación de este resto fiel delante del Padre y de sus ángeles. En Marcos 8:38 el Señor le dijo a sus discípulos: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él en la gloria de su Padre y delante de sus santos ángeles. ¡Wow! Qué triste que eso pasara. Y finalmente un llamamiento a oír. Como siempre, el Señor cierra con esto. Esta frase recurrente en todas las cartas enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Este, mis amados, es el mensaje a la iglesia en Sardis. Espero les bendiga grandemente.